¿Alguna vez te has detenido a pensar que la muerte de Adán y Eva no es exactamente como dice la Biblia? ¿Qué realmente ocurrió después de la caída en el Edén? Prepárate, porque lo que vamos a revelar podría cambiar todo lo que crees sobre su historia. Vamos a explorar no solo su muerte, sino el gran plan divino detrás de esta historia. Quédate hasta el final y entenderás el verdadero significado de la muerte de Adán y Eva y cómo eso apunta a Cristo. Y al final te preguntarás, ¿cómo se conecta esta historia con mis decisiones de hoy? Al principio, Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, en el jardín del Edén. Era un mundo perfecto, un lugar donde la comunión con Dios era directa y sin barreras. Pero esa perfección se rompió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. La gran pregunta que todos debemos reflexionar es, ¿cómo entró la muerte en el mundo? ¿Murieron Adán y Eva el mismo día que desobedecieron? ¿O hay algo más profundo sucediendo aquí? Hoy vamos a explorar la verdadera secuencia de los eventos y entender el impacto de la elección de Adán y Eva para toda la humanidad. Pero lo más importante, vamos a reflexionar sobre cómo sus decisiones nos afectan hoy. ¿Te has detenido a pensar en tus propias decisiones? ¿Te están acercando a Dios o apartándote de Él? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, algo se rompió. No solo la perfección del jardín del Edén, sino la relación íntima y directa con el Creador. Dios había dicho claramente, el día que comas, ciertamente morirás. Pero la muerte no fue inmediata, como ellos esperaban, y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué tipo de muerte estaba hablando Dios? La muerte no fue solo física. La verdadera muerte fue espiritual, una separación eterna de Dios. En el momento de la desobediencia, la relación perfecta entre Dios y el ser humano se rompió, y la muerte espiritual entró en el mundo. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cuántas veces nuestras decisiones nos alejan de Dios? De manera similar a lo que ocurrió con Adán y Eva, nuestro pecado también genera separación. ¿Has pensado en las pequeñas decisiones de tu día a día? A veces, decisiones aparentemente simples, como actuar con ira o egoísmo, nos alejan de Dios. Esa separación espiritual es, en realidad, la mayor tragedia de todas. No es la muerte física la que más debe preocuparnos, sino la muerte espiritual, la creciente distancia entre nosotros y Dios. El pecado, en sus diversas formas, aún nos separa de nuestro Creador. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén no fue solo un cambio de morada, sino una ruptura profunda con la perfección. Dejaron atrás un lugar donde caminaban directamente con Dios, donde la paz y la abundancia eran naturales. El Edén representaba el paraíso, un lugar de comunión y armonía, y ahora, por la desobediencia, serían obligados a vivir en un mundo lleno de dolor, sufrimiento y trabajo arduo. Dios, en su justicia, declaró que la tierra sería maldita, y el trabajo, antes algo placentero, ahora sería fuente de frustración. Pero lo que más se hizo claro fue la introducción de la muerte física, que, aunque tardía, se convertiría en una realidad inevitable para toda la humanidad. Pero en medio de todo el juicio hay una promesa de esperanza. Dios dijo en Génesis 3:15 que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, señalando al Salvador que vendría para restaurar lo que se perdió. La gran promesa de Dios no era solo para Adán y Eva, sino para todos nosotros. El Redentor vendría para vencer el pecado, el dolor y la muerte. Ahora, para un momento y piensa en tu vida cómo lidias con las dificultades. El sufrimiento y el trabajo arduo te hacen perder la esperanza. O incluso en las luchas diarias, puedes mirar la promesa de redención que fue dada al principio de la historia. Cristo vino para ofrecernos una nueva esperanza. Después de la caída, el pecado de Adán y Eva no se limitó solo a ellos. Sus hijos,
Caín y Abel también estaban inmersos en el pecado. Abel hizo una ofrenda agradable a Dios, pero Caín, movido por la envidia y la ira, mató a su hermano. Esa fue la primera muerte violenta en la humanidad y, espiritualmente, marcó la creciente separación entre el hombre y Dios. Pero, ¿qué representa realmente la muerte de Abel? No es solo una tragedia familiar, sino una profunda ilustración del efecto destructivo del pecado. La violencia y el homicidio fueron introducidos en el mundo a través de la envidia, y la separación de Dios se profundizó. Caín, en lugar de arrepentirse de su ira y pecado, eligió matar, y esa elección condujo a una ruptura aún mayor de la relación con el Creador. Como Caín, muchas veces tomamos decisiones impulsivas, alimentadas por sentimientos negativos como la envidia, la ira o el orgullo. Y sin darnos cuenta, estas elecciones nos alejan de Dios y nos ponen en el camino de la destrucción. La muerte de Abel no es solo una lección sobre el mal de la violencia, sino también sobre el poder destructivo del pecado no tratado. ¿Te has encontrado alguna vez tomando decisiones basadas en sentimientos negativos como Caín? ¿Alguna vez te has preguntado cómo estas elecciones afectan tu relación con Dios y con los demás? Como Caín, estamos desafiados a lidiar con nuestros sentimientos, a no dejar que el pecado crezca en nuestros corazones y a buscar la reconciliación con Dios y con los que nos rodean. Adán vivió largos 930 años, pero su muerte no fue una sorpresa. La muerte física que llegó después de tanto tiempo fue una consecuencia directa de la desobediencia de Adán en el Edén. Cuando Dios advirtió a Adán que moriría en el momento en que comiera del fruto prohibido, no solo se refería a la muerte física, sino también a la separación espiritual. La muerte de Adán fue la confirmación de que el pecado trajo, sí, consecuencias. La más severa de ellas fue la muerte. A pesar de vivir muchos años, Adán no pudo escapar de la consecuencia final, la muerte. Y en su lecho de muerte tuvo tiempo para reflexionar sobre las decisiones que tomó. Él y Eva habían traído el pecado al mundo, y ahora él estaba partiendo, sabiendo que su pecado había afectado toda la creación. A lo largo de su vida, Adán también tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la promesa de restauración que Dios había dado justo después de la caída. En Génesis 3:15, Dios habló sobre el Redentor que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. Adán sabía que aunque había fallado, la humanidad aún tenía esperanza. Alguien vendría para restaurar todo lo que él había perdido. Adán, en su muerte, se convertía en un símbolo de nuestra propia condición. Trajo el pecado, pero también fue el medio por el cual Dios preparó el camino para la salvación. La muerte de Adán señalaba algo más grande: Cristo, el segundo Adán, que vendría para vencer la muerte de una vez por todas y ofrecer la vida eterna. Aún en su muerte, Adán mantenía la esperanza de la promesa. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cómo lidiamos con las consecuencias de nuestras decisiones? Como Adán, todos estamos llamados a reflexionar sobre nuestras acciones y a confiar en la redención ofrecida por Cristo, que venció la muerte para darnos la vida eterna. La muerte de Adán y Eva no fue solo el fin de sus vidas, sino un hito en el gran plan de salvación de Dios. Cuando el pecado entró en el mundo, trajo consigo la muerte, pero Dios, en su infinita misericordia, comenzó a trabajar para restaurar lo que se perdió en el Edén. La muerte de Adán y Eva, con todas sus trágicas consecuencias, fue, en realidad, el punto de partida para algo más grande, el plan de redención que Dios tenía para la humanidad. Desde el principio, Dios sabía que el pecado traería la muerte, pero también sabía que a través de la muerte de su Hijo, la humanidad podría ser restaurada.
La muerte de Adán y Eva marcó el inicio de una historia de dolor y separación, pero también de esperanza y restauración. Cuando ellos murieron, la muerte se convirtió en una realidad para todos los seres humanos, pero fue también a través de Cristo, el segundo Adán, que la muerte perdería su poder definitivo. Dios no nos abandonó en nuestra muerte espiritual. Él prometió que a través de la descendencia de Eva, la serpiente sería derrotada. Y esa promesa se cumplió en Jesús, el Salvador, que vino para vencer la muerte y el pecado. La muerte de Adán y Eva preparó el terreno para el nacimiento de Cristo, que, a través de su muerte y resurrección, restauraría la comunión perdida en el Edén. Hoy, la muerte de Adán y Eva nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias. Pero lo más importante, nos señala la esperanza que tenemos en Cristo. La muerte no tiene la última palabra, pues Jesucristo venció la muerte en la cruz, trayendo vida eterna a todos los que creen en Él. En Cristo tenemos la oportunidad de restaurar lo que se perdió y vivir en plena comunión con Dios. ¿Cómo has lidiado con las decisiones de tu vida? ¿Qué estás haciendo para restaurar tu relación con Dios? En Cristo tenemos la oportunidad de elegir la vida, la restauración y la esperanza eterna. La muerte de Adán y Eva fue el inicio de un nuevo ciclo, pero la muerte y resurrección de Cristo nos ofrecen la victoria final sobre la muerte. La historia de Adán y Eva, que comienza con la desobediencia en el jardín del Edén, no termina en la caída y la muerte. De hecho, es el inicio de algo mucho más grande, el plan divino de redención. Como escribió Pablo en 1 Corintios 15, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La muerte de Adán fue el inicio de un ciclo de muerte y sufrimiento, pero fue a través de Cristo que la muerte fue finalmente derrotada y la vida eterna fue ofrecida a la humanidad. La muerte de Adán y Eva representó el punto de ruptura, pero no fue el fin de la historia. La caída trajo sufrimiento y muerte, pero la historia de la salvación comenzó allí, con la promesa de un Salvador. El pecado y la muerte no tendrían la última palabra. Dios, en su gracia, preparó un camino para la restauración a través de Jesucristo, el segundo Adán, que vino para vencer la muerte y ofrecernos la vida eterna. Hoy, la muerte ya no es el fin de la historia para los que están en Cristo. Jesús, al morir en la cruz, no solo venció la muerte física, sino también destruyó la muerte espiritual. Como Él dijo en Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo venció la muerte y nos dio la esperanza de vida eterna. La muerte de Adán y Eva es por lo tanto un recordatorio poderoso de que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero también de que en Cristo tenemos la esperanza de restauración. No importa lo que haya sucedido o lo que hayamos perdido, Cristo ofrece perdón, restauración y vida eterna. Él transformó la tragedia de la caída en una oportunidad de salvación para todos los que creen. Si estás enfrentando dificultades, luchas o te sientes distante de Dios, sabe que la muerte y resurrección de Cristo ofrecen la redención que necesitas. No importa cuánto te hayas alejado o cuánto el pecado haya destruido tu vida, Jesús ofrece una nueva oportunidad. Él no solo ofrece perdón, sino la oportunidad de vivir en plena comunión con Dios, ahora y para siempre. Hoy la historia de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Cómo estás viviendo? ¿Tus decisiones te están alejando o acercando a Dios? Jesús está esperando por ti, ofreciendo perdón y nueva vida. La victoria sobre la muerte ya fue conquistada en la cruz. La pregunta ahora es, ¿aceptas esta victoria para tu vida?
Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con tus amigos e inscríbete en el canal para más reflexiones bíblicas. Comenta abajo lo que aprendiste de la historia de Adán y Eva y cómo impactó tu vida. No pierdas la oportunidad de vivir la esperanza y la redención que Cristo ofrece.